A finales del siglo XV, el mundo estaba al borde de una transformación sin precedentes. El Imperio Otomano había desplazado al bizantino tras la toma de Constantinopla en 1453, lo que no solo alteró el escenario político, sino también el comercial. Aunque los otomanos, de fe musulmana, no se oponían al intercambio con los cristianos, Europa no mostraba mucho interés en mantener relaciones comerciales con ellos. La legendaria Ruta de la Seda, que había conectado a Europa durante más de 1000 años, ahora se encontraba interrumpida. Los europeos habían contemplado la posibilidad de navegar hacia el oeste, cruzando el Atlántico en busca de nuevas rutas hacia Asia, pero hasta ese momento no lo habían considerado necesario. En este contexto, emergió el recientemente unificado Reino de España. Antes de 1469, la península ibérica estaba dividida entre dominios musulmanes y cristianos. La dinastía omeya había conquistado gran parte de la península en el año 711, y hacia finales del siglo X, la mayoría de la población de esas tierras había adoptado el Islam. Esto no implicaba que los judíos y cristianos fueran excluidos del territorio musulmán. De hecho, como gente del libro, los musulmanes estaban obligados a aceptarles y brindarles protección, aunque con la condición de que pagaran impuestos adicionales. Sin embargo, muchos cristianos preferían vivir en los pequeños reinos del norte, donde no estaban bajo el dominio musulmán. Reinos como Navarra y León resistían, expandiendo sus fronteras siempre que podían. Portugal, por su parte, consiguió arrebatar territorio a los musulmanes y también a León en el siglo XIII, y más adelante se convertiría en un actor clave en la competencia colonial que estaba por venir. Los restantes reinos cristianos combatieron entre sí, formando y rompiendo alianzas a lo largo de los siglos. Finalmente, la unión de los reinos de Aragón y Castilla, consolidada con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469, dio origen al Reino de España. Isabel y Fernando, conocidos como los Reyes Católicos, adquirieron ese título debido a sus conquistas en nombre de Dios y de la Iglesia. A medida que extendían su control sobre más territorios, expulsaron a la población musulmana y exigieron a los judíos que se convirtieran al cristianismo o abandonaran el país. Para cuando aprobaron la expedición de Cristóbal Colón en 1492, ya habían derrotado al último bastión musulmán en la península ibérica, el Emirato de Granada. España estaba en una posición ideal para expandirse más allá de sus fronteras, y debilitar el poder del Imperio Otomano se perfilaba como una estrategia efectiva para consolidar su propio imperio. Por su parte, Cristóbal Colón llevaba años buscando apoyo y financiación para su travesía hacia el oeste, a través del Atlántico. Inicialmente había acudido a Portugal en 1484, pero este reino estaba concentrado en explorar rutas alrededor del extremo sur de África. Cristóbal Colón envió a su hermano Bartolomé a Inglaterra con la esperanza de obtener el respaldo de Enrique VII para su proyecto, pero Bartolomé fue capturado por piratas en el trayecto. Para cuando fue liberado, Colón ya había conseguido el apoyo de la corona española. Colón presentó su propuesta a los reyes católicos por primera vez en 1486. Aunque la consideraron poco realista, mostraron suficiente interés como para otorgarle un subsidio, además de proporcionarle alojamiento y manutención en toda España mientras evaluaban su proyecto. El plan de Colón era bastante directo: navegar hacia el oeste aprovechando los vientos alisios hasta llegar a Asia. Antes de continuar con la fascinante historia de Cristóbal Colón y su expedición, quiero recordarles que si están disfrutando de este vídeo, no olviden suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido sobre la historia antigua. Además, déjenme un comentario aquí abajo con sus opiniones o preguntas, me encantaría saber qué piensan. Y por supuesto, activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora, volvamos a la aventura de Colón. En su tiempo, no había duda de que era posible alcanzar Asia navegando hacia el oeste por el Atlántico, ya que se sabía desde la antigüedad que la Tierra era esférica. Esta noción había sido establecida en el siglo III a.C. por el filósofo griego Eratóstenes. La idea de que Colón fue quien demostró la redondez de la Tierra es un mito popularizado mucho más tarde, en la biografía escrita por Washington Irving,
pero carece de fundamento histórico. El verdadero enigma no era si la Tierra era redonda, sino la distancia exacta entre las costas occidentales de Europa y las orientales de Asia. Colón estimó que había unas 2.800 millas náuticas entre las Islas Canarias y Japón, cuando en realidad la distancia real es de 12.200 millas. Esto significaba que Colón había subestimado el tamaño del planeta en casi un tercio. A pesar de este error, con un acuerdo lucrativo con la corona española, partió el 3 de agosto de 1492. Además del apoyo financiero, le otorgaron el título de almirante del mar Océano y una participación del 10% de todas las riquezas obtenidas. También fue nombrado gobernador de cualquier territorio que reclamara para España. La expedición constaba de 3 barcos, la Santa María, la Santa Clara, conocida popularmente como la Niña, y la Pinta, cuyo verdadero nombre se ha perdido en la historia. Aunque eran embarcaciones relativamente pequeñas, estaban bien preparadas para la travesía. Existen muchas leyendas sobre este primer viaje, como que las naves enfrentaron tormentas o que la tripulación amenazó con amotinarse, pero esto no es del todo cierto. Los diarios de Colón relatan que disfrutaron de un clima casi perfecto y mares tranquilos durante la mayor parte del trayecto. Si bien es probable que hubiera las quejas típicas entre la tripulación, no hay evidencia de un motín real. La duración del viaje también ha sido frecuentemente malinterpretada. Aunque zarparon de España el 3 de agosto, tuvieron que hacer una parada en las Islas Canarias para reparar la Pinta, lo que retrasó su travesía varias semanas. Finalmente, no fue hasta el 6 de septiembre que la expedición comenzó a cruzar el Atlántico. El 12 de octubre llegaron a tierra, lo que significa que el viaje duró 36 días, algo más de 5 semanas. La isla en la que desembarcaron, llamada San Salvador por Colón, estaba ubicada en las Bahamas. Allí fueron recibidos de inmediato por algunos habitantes locales, miembros de la tribu de los arahuacos. Sin embargo, estos pueblos no eran lo que los europeos esperaban encontrar. La aparente cultura de la Edad de Bronce que mostraban los arahuacos y los taínos no coincidía con lo que los europeos habían escuchado sobre China o Japón. No observaron ruedas en uso ni animales de carga, y los alimentos y cultivos que vieron, como el maíz y el ñame, eran desconocidos en Europa. A pesar de estas diferencias, nada les hizo pensar que no estuvieran en Asia o cerca de ella. Quizá los habitantes de estas islas no tenían contacto directo con el continente asiático. Lo que sí llamó la atención de los españoles fue el oro. Algunos isleños llevaban pequeños adornos de oro en las orejas y narices, lo que llevó a Colón y a su tripulación a creer que estas personas tenían acceso a grandes riquezas. Sin dudarlo, Colón obligó a varios arahuacos a subir a sus barcos para que lo guiaran hasta la fuente de ese preciado tesoro. Los guías arahuacos llevaron a Colón a la isla que hoy conocemos como Cuba, y más tarde a la Hispaniola. En esta última, uno de los jefes locales le obsequió una máscara de oro, lo que alimentó aún más las esperanzas de los españoles de encontrar grandes riquezas. La expedición permaneció en la zona, probablemente estableciendo lazos con los nativos mientras seguían buscando la codiciada fuente de oro. Sin embargo, durante la noche de Navidad, la Santa María encalló, presentando tanto un desafío como una oportunidad. Con solo 2 barcos restantes, no había espacio suficiente para que toda la tripulación regresara a España. Pero esto también significaba que los que se quedaran tendrían la oportunidad de continuar la búsqueda de oro y fortalecer sus relaciones con los habitantes locales. Utilizando la madera del naufragio de la Santa María, construyeron un pequeño asentamiento al que llamaron Navidad, en honor a la festividad. Allí, 39 hombres se establecieron provisionalmente, convirtiendo ese lugar en su nuevo hogar temporal. Tras organizar este asentamiento, Colón navegó por la isla con las 2 embarcaciones restantes, recolectando objetos que pudiera presentar a sus patrocinadores en España, artesanías locales, algunas con detalles de oro, muestras de plantas autóctonas y varios loros. Junto con estos tesoros, forzó a unos 20 nativos arahuacos a abordar los barcos, convirtiéndolos en esclavos. Este momento también marcó el primer conflicto documentado entre europeos y los pueblos nativos de América. En una ensenada que Colón bautizó como la Bahía de las Flechas, el cacique seguayo se negó a comerciar con los españoles, lo que desencadenó un altercado. Durante la pelea,
un marinero español apuñaló a un nativo con su espada, y otro disparó una flecha, hiriendo a un segundo indígena. Tras este incidente, el 16 de enero de 1493, los barcos de Colón pusieron rumbo al este para regresar a España. Llegaron a las Islas Canarias el 13 de febrero y tardaron un tiempo más en llegar a Barcelona para informar a los Reyes Católicos. De los aproximadamente 20 nativos arahuacos que habían sido secuestrados y llevados a bordo, solo 7 sobrevivieron al viaje, pero esos pocos lograron impresionar a Isabel y Fernando. ¿Sabía Colón que no había llegado a Asia ni a sus cercanías? Es difícil asegurarlo. En sus diarios del primer viaje, parece convencido de haber desembarcado en la costa de China. Sin embargo, en los registros del tercer viaje, Colón parece intuir que estaba en un nuevo y poderoso continente desconocido. En sus informes a los Reyes Católicos, Colón adornó la realidad con grandiosas exageraciones. Describió la tierra como increíblemente fértil, con ríos claros y lo suficientemente anchos como para ser navegados. También afirmaba que el oro se encontraba por todas partes y podía recogerse con poco esfuerzo. En cuanto a los habitantes, los retrató como amistosos y generosos, siempre dispuestos a compartir lo que tenían, aunque terminó por calificarlos de ingenuos. Colón afirmaba que podría conquistar a todos los nativos con solo 50 hombres y gobernarlos a su antojo. El riesgo que asumieron los Reyes Católicos al respaldar su expedición fue recompensado de manera incalculable. Con una inversión mucho mayor, autorizaron un segundo viaje. A finales de septiembre de 1493, Colón partió al mando de una flota compuesta por 17 naves, que transportaban a aproximadamente 1.200 personas, entre soldados, misioneros, hombres y mujeres, todos destinados a establecer el primer puesto de avanzada del Imperio Español en el Nuevo Mundo.